Bienvenidos a nuestro canal, Dios habla contigo. El día de hoy tenemos un relato muy especial sobre la historia de nuestra Virgen Morena, Virgen de Guadalupe, quien por medio de Juan Diego logró convencer a todos de su existencia. La Virgen de Guadalupe es una figura religiosa venerada en México y en otras partes del mundo, y su origen está vinculado a una serie de eventos que ocurrieron en el siglo XVI. Según la tradición católica, el origen de la Virgen de Guadalupe se remonta a diciembre de 1531, cuando, según la tradición, la Virgen María se apareció al indígena azteca Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, que estaba considerado un lugar sagrado en la religión prehispánica. En la primera aparición, la Virgen le pidió a Juan Diego que construyera un templo en su honor en ese lugar, para que pudiera ser un refugio y consuelo para todos los fieles. Juan Diego, cuyo nombre original en náhuatl era Cuauhtlatoatzin, fue un indígena azteca que vivió en el siglo XVI en lo que ahora es México. Es una figura central en la historia de la Virgen de Guadalupe debido a las apariciones que tuvo de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac en 1531. La historia relata que Juan Diego era un campesino y un convertido al cristianismo después de la llegada de los conquistadores españoles y los misioneros. Según la tradición, el 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a la iglesia para recibir instrucciones religiosas, Juan Diego tuvo la primera de 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. La Virgen le pidió que construyera un templo en su honor en ese lugar. Después de las apariciones, Juan Diego enfrentó dificultades para convencer a las autoridades religiosas. Juan Diego, después de la aparición, se dirigió a ver al obispo Fray Juan de Zumárraga para transmitirle el mensaje de la Virgen y pedir su permiso para construir el templo. Sin embargo, el obispo se mostró escéptico y le pidió a Juan Diego alguna señal que demostrara la veracidad de sus afirmaciones. La Virgen le indicó a Juan Diego que recogiera flores en la cima del Cerro del Tepeyac en pleno invierno y las llevase como prueba. Cuando Juan Diego abrió su tilma frente al obispo y dejó caer las rosas de Castilla en su tilma, revelando la imagen de la Virgen, cuya imagen es la que hoy se venera como la Virgen de Guadalupe. Aquella imagen finalmente convenció al obispo de la autenticidad de las apariciones, quien, asombrado por la imagen milagrosa y el relato de Juan Diego, reconoció la autenticidad de las apariciones y comenzó a planear la construcción del templo. La construcción del templo se llevó a cabo y se convirtió en un importante centro de peregrinación. A lo largo de los años, la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sobrevivido en condiciones asombrosamente bien conservadas, lo que ha aumentado aún más la devoción en torno a ella. La historia de Juan Diego simboliza la conexión entre la religión católica y la cultura indígena en México y es un ejemplo de cómo las creencias y la identidad indígena se mezclaron con el cristianismo durante la colonización española. La figura de Juan Diego se ha convertido en un icono de la devoción a la Virgen de Guadalupe y es celebrado en la festividad del 9 al 12 de diciembre, que conmemora las apariciones y el reconocimiento de la Virgen de Guadalupe como patrona de México. La historia de la Virgen de Guadalupe representa un punto de encuentro entre la religión católica y la cultura indígena en México. La imagen de la Virgen, con rasgos mestizos y símbolos indígenas incorporados en su vestimenta, resonó con la población indígena y contribuyó a la evangelización del continente americano. La Virgen de Guadalupe tiene una influencia profunda y duradera en la sociedad mexicana y en muchas comunidades de habla hispana. Su impacto se extiende a múltiples aspectos,
incluyendo lo religioso, lo cultural, lo social y lo político. Algunas de las formas en que la Virgen de Guadalupe influye en la sociedad son: 1. Religiosa. La devoción a la Virgen de Guadalupe es una parte fundamental de la identidad religiosa y cultural de México. Es una figura central en la vida espiritual de millones de católicos mexicanos y de otros lugares. Muchas personas realizan peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y a otros santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en todo el país. 2. Cultural. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un símbolo cultural icónico en México y en la diáspora mexicana. Su imagen aparece en pinturas, esculturas, estampas, ropa, tatuajes y otros objetos artísticos y decorativos. Su presencia está arraigada en la música, la danza y las festividades tradicionales. Su influencia cultural también se refleja en la gastronomía, la literatura y la artesanía mexicana. 3. Identidad nacional. La Virgen de Guadalupe también ha desempeñado un papel en la construcción de la identidad nacional mexicana. Durante la lucha por la independencia y en otros momentos históricos, su imagen ha sido invocada como un símbolo de unidad y resistencia ante adversidades. Se ha convertido en un emblema de la mexicanidad y la mexicanidad transcultural. 4. Política y justicia social. En momentos de conflicto social y lucha por los derechos civiles, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido utilizada como un símbolo de esperanza y justicia. Ha sido adoptada por movimientos sociales y políticos que buscan representar los intereses de los marginados y luchar por la justicia y la igualdad. 5. Familia y valores. La Virgen de Guadalupe a menudo se asocia con valores como la maternidad, la compasión y la protección. Se la considera una figura maternal que intercede en momentos de necesidad. Su imagen es a menudo vista como un punto de conexión entre generaciones y un vínculo en las familias mexicanas. En resumen, la influencia de la Virgen de Guadalupe en la sociedad es profunda y diversa. Su presencia se extiende a través de aspectos religiosos, culturales, identitarios y políticos, y sigue siendo una figura central en la vida de muchas personas en México y en todo el mundo hispanohablante. Si les ha gustado, no olvides suscribirse a Dios Habla Contigo y activar la campanita para permanecer actualizados de nuestro contenido.